El pez es todo porque nada. Johann Sebastian Mastropiedro. En los últimos años, un fenómeno cada vez más y más ubicuo en la vida social humana fue el de la posverdad. La idea de que vivimos en una época en la que la verdad ya no existe o no es relevante, y lo que queda son meras apariencias o fachadas, una pelea por el control de la realidad por parte de los diferentes grupos con poder. En medio de esta puja por el poder quedamos nosotros, las personas comunes, atrapadas en un torbellino de noticias que no sabemos si son ciertas o en qué medida lo son. Esta situación dio pie al surgimiento de dos estructuras epistémicas muy peligrosas: las cámaras de eco y las burbujas epistémicas. Fenómenos en los cuales las personas creen que tienen razón cuando en realidad están tan lejos de eso como yo de recibirme. Pero, ¿qué son estas estructuras? ¿Cómo se las enfrenta? ¿Cómo darnos de cuenta de que estamos en una? Yo siempre estoy en una. Y lo más importante, ¿hay algún motivo por el cual estoy copiando la estética de Café Kioto? ¿O solamente es porque estoy tratando de atrapar a su audiencia? Y trataremos de responder algunas de esas preguntas en este video. Mi nombre es Francisco y esto es Van Rottenhart. Capítulo 1. ¿Qué está pasando con el mundo? Palabra del día: epistémico, relativo o perteneciente al conocimiento. Si tenés alguna red social, probablemente te hayas encontrado con gente que desconfía sistemáticamente de todos los medios de información, salvo de aquellos que, curiosamente, les dicen exactamente lo mismo que ya creían anteriormente. Este fenómeno del capitalismo tardío proviene de la ideología dominante y la hegemonía, en la cual la posverdad y la infosfera son constituyentes de una superestructura epistémica viciosa que, ay Dios, no puedo seguir haciendo esto, necesito ayuda, no puedo hablar así de refinado. Hoy en día parece que informarse se vuelve cada vez más sencillo. Constantemente estamos expuestos y expuestas a un montón de información, ya sea por los medios tradicionales o a través de internet. Toda esta información, sea cierta o no, va moldeando nuestra percepción del mundo y afecta directamente a nuestra vida y el cómo nos relacionamos. Bueno, les habrá llamado la atención que dije sea cierta o no. La realidad es que muchas veces pesa más la forma o la cantidad de información que recibimos que su veracidad. Un ejemplo de esto que se me viene en la cabeza es el arquetipo de persona mayor que pasa encerrada mirando la crónica policial. Para estas personas salís a la calle y sí o sí te matan o te roban. Esto probablemente en la mayoría de los casos no suceda. Sin embargo, estas personas, al estar expuestas todo el tiempo y consumir únicamente este tipo de noticias, creen que eso es un reflejo absoluto de la realidad. En este caso, la información que estas personas reciben es verdadera, es decir, a pesar de que no sea la norma, sí son cosas que suceden en la realidad. Sin embargo, al estar expuestas, como dije, únicamente a este tipo de noticias, ya sea por voluntad propia, por no salir mucho al exterior o porque mismo los canales de televisión tienden a dedicarle un montón de tiempo a la crónica policial, lo perciben como lo habitual y lo que sucede todo el tiempo. Y bueno, en relación a esto también están las noticias falsas, que son de los que más se suele hablar cuando se tocan estos temas. La realidad es que estamos rodeados y rodeadas de noticias de este tipo. Ni siquiera los grandes medios de comunicación se salvan de reproducir alguna de vez en cuando. Y estas noticias generan muchas veces un daño irreversible, ya que incluso aunque se desmientan, incluso en los mismos portales que estas son publicadas en primer lugar, el alcance que esto tiene es casi siempre mucho menor. Esto quiere decir que hay todo un grupo de gente que se va a quedar con la primera noticia, y va a ser esta la que va a influir en la manera que estas personas perciban la realidad o incluso en las opiniones que vayan formando. Un ejemplo muy claro de esto puede ser el que pasó con Ofelia Fernández, quien en realidad fue múltiples veces víctima de noticias de este tipo. Pero bueno, podemos traer una en particular en la cual ciertos personajes, principalmente de la televisión, empezaron a decir que Ofelia no había terminado el secundario. Esto es falso y fue muy rápidamente desmentido. Sin embargo, hay todo un grupo de personas que se lo creyó, que lo replicó y que lo sigue replicando hasta el día de hoy. A veces a propósito y sabiendo que es una noticia falsa y otras veces no. Esto obviamente afecta de forma negativa la imagen de Ofelia y todo en base a una mentira. En este sentido, personalmente creo que este tipo de noticias le generan un daño terrible a la democracia. Pero bueno, a su vez hay otros mecanismos o estructuras quizás más sutiles en las que podemos estar metidos o metidas que colaboran con el hecho de que informarse no sea tan fácil como parece. Es el caso de las cámaras de eco y de las burbujas epistémicas. ¿Cómo? Ah, sí. Burbujas epistémicas.
Vivimos en una sociedad en la que es imposible el conocimiento aislado. Todo conocimiento depende de la confianza que tengamos, ya sea en instituciones, personas, libros, videos de YouTube o lo que sea. Nuestro conocimiento es fundamentalmente social, y en ese sentido dependemos de las estructuras sociales en las que nos encontramos. Una burbuja epistémica es, para hacerla corta, una estructura social en la que faltan ciertas voces relevantes. Estas estructuras pueden formarse sin que haya malicia de por medio, por accidente. Por ejemplo, en redes sociales solemos seguir a gente que nos agrada. Y la gente que nos agrada suele ser gente con la que estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto genera un problema. Si toda la gente que me agrada tiene el mismo trasfondo que yo, por ejemplo estudiantes y profesores de filosofía de Buenos Aires y alrededores, entonces van a tener aproximadamente las mismas creencias que yo, y por lo tanto sean ignorantes en áreas similares a mí. Esto provoca que mi espacio tenga una mala cobertura epistémica. No solo omite hechos relevantes, sino que también puede omitir argumentos relevantes sobre algunos hechos. Mi ambiente filtra los hechos y argumentos que vale la pena que yo escuche. Hay dos grandes fuerzas que provocan este fenómeno. Primero, como ya dije, solemos construir redes epistémicas con gente en la que ya estamos de acuerdo. Esto se llamaría exposición selectiva. Y básicamente es lo que inconscientemente hacemos en las redes sociales, y además es exactamente lo contrario a una buena cobertura epistémica. Los amigos sirven para hacer buenas fiestas, pero no para hacer buenas redes de información. Segundo, también hay un proceso de filtrado que ocurre más allá de lo que uno quiera, como por ejemplo los algoritmos. En el caso de las redes sociales, una vez vos mostrás que estás de acuerdo con algo, los algoritmos se encargan de mostrarte cada vez más y más de ese algo para mantenerte prestando la atención a la aplicación que estés usando, sea cual sea. Lo más preocupante de esto es que esos filtros involuntarios que nos ponen son opacos, es decir, son secretos. No sabemos qué es lo que nos están mostrando y por lo tanto subestimamos en qué medida la información que vemos ya fue manipulada para que estemos de acuerdo con ella. Entonces, como se nos muestran cosas con las que ya estamos de acuerdo, tendemos a inflar nuestra confianza epistémica creyendo que tenemos razón más seguido, aunque en realidad estemos viendo copias de la misma información una y otra vez, lo cual no debería aumentar nuestra confianza epistémica en algo. Imagínate si vieras la misma noticia en 10 copias del mismo diario. Eso no te daría 10 razones para creer en esa cosa. Por suerte, las burbujas epistémicas son fáciles de romper. Como la falta de cobertura epistémica es resultado de una omisión, se pueden reventar exponiendo a la persona en la burbuja a los hechos o argumentos que se pasaron por alto. Si es un agente racional, como probablemente sea, entonces acepte los límites de su burbuja y reconozca la información nueva como válida. Así nomás, la burbuja hace pop. Pero ¿qué pasa si esta persona no acepta la información nueva de una fuente confiable? Eso puede significar que esa persona está atrapada en una estructura mucho más perniciosa. Capítulo 3. Cámaras de eco. Una cámara de eco es una estructura que no solo pasa por alto las voces disidentes, sino que también las desacredita activamente mediante la manipulación de la confianza de los individuos. Para esto se utilizan un montón de recursos epistémicamente viciosos de parte de las figuras carismáticas que las constituyen. Acá ya hay una diferencia fundamental entre las cámaras de eco y las burbujas epistémicas. Las cámaras de eco son siempre intencionales. Dentro de un individuo carismático como un líder de secta o un periodista muy popular utiliza lenguaje de jerga peyorativo y contraexplicaciones falaces para no solo atacar puntos contrarios, sino también desacreditar la fiabilidad epistémica de cualquier fuente que exprese una opinión contraria a la propia. Eso vuelve a la gente que les hace caso altamente dependientes de esa única fuente para todas sus creencias, debido a que hay una disparidad importante de credibilidad entre los miembros de una comunidad y quienes están por fuera de ella. A los miembros se les asigna mucha más confianza de la que se debería, en virtud únicamente de que ya son parte del grupo, y a quienes están afuera se les asigna mucha menos, puramente porque no están de acuerdo con el grupo. Como te darás cuenta, esos procesos se retroalimentan. Uno ayuda al otro, llevando a una visión basada puramente en dos fuerzas opuestas, el bien y el mal, donde el bien sea lo que sea que uno crea y el mal sea lo que sea lo contrario. Me están matando los mosquitos. Encima hay una fiesta cerca de mi casa, así que este audio se va a escuchar horrible. Una vez que se establece esta superioridad epistémica, es muy difícil destruir la cámara de eco personal de cualquier persona. Acá hay otra diferencia fundamental entre las burbujas y las cámaras. Las burbujas epistémicas restringen el acceso a la información, pero no atacan la credibilidad de las fuentes. Y eso hace que las burbujas sean fáciles de romper, mientras que las cámaras son mucho más difíciles. Las cámaras de eco más comunes fueron en su momento las sectas.
Una secta controla los medios de información que sus miembros obtienen, aislándoles credencialmente. Como la única fuente en la que creen es su líder, el mero mostrarles una información distinta no alcanza para convencerles de nada. De hecho, las cámaras de eco tienen lo que podríamos llamar un mecanismo de refuerzo del desacuerdo, en el cual se prepara a los miembros a esperar que las creencias contrarias sean corroboraciones de las creencias propias. Si yo, por ejemplo, soy el líder de una secta terraplanista y le digo a mis creyentes que la gente de afuera va a decirles que la Tierra es esférica, cuando mis creyentes escuchen eso de parte de gente de afuera, eso simplemente va a corroborar mi autoridad epistémica por encima de la de ellos. Y van a desacreditar a esa fuente simplemente porque yo ya les había inoculado contra esa posibilidad. Y eso aumenta mi credibilidad y la de mi cámara de eco alrededor. Hoy en día, el ejemplo más lineal son justamente las teorías conspirativas, las cuales siempre pueden responder a hechos puntuales reconfigurándose a sí mismas, porque no necesitan tener una coherencia interna, sino que necesitan ser una narrativa reconfortante a quienes las aceptan. Este es otro problema muy grande que tenemos epistémicamente. La hiperespecialización del conocimiento nos vuelve mucho más dependientes en la confianza epistémica que antes. Es necesario que confiemos en el testimonio de las personas con las que interactuamos en alguna medida siempre para vivir en sociedad. Y tenemos varios mecanismos para atribuir esa confianza epistémica. Porque vemos que lo que dicen sirve, porque vemos que vale la pena, porque es coherente, porque es moral, demás cosas. Necesitamos esas tácticas para navegar el mundo social del conocimiento. Ahora, las cámaras de eco funcionan de forma parasitaria a ellas. Una vez se establece la asimetría epistémica entre el grupo interno y el grupo externo, las acciones de sus miembros son básicamente idénticas a las de un individuo racional, solamente que su confianza epistémica está depositada, por múltiples razones, en una sola fuente, la cámara de eco misma. Capítulo 4. Posverdad y polarización de creencias. Es a través de esto que ciertos grupos de poder y ciertos individuos van aislando a las personas y encerrándolas, metafóricamente, entre cuatro paredes, en donde solo son escuchados los discursos que ellos proclaman. Y todo lo que está por fuera de estas cuatro paredes es falso, dañino o malo. Una de las formas que es más comúnmente utilizada para mantener a la gente encerrada es la dicotomización del discurso o la tendencia a polarizar. Lo que yo digo está bien y es la verdad, y lo que dice el otro o lo que dice un grupo determinado de personas siempre es malo o falso. Y agarrar algo que es complejo y simplificarlo siempre funciona para esto. Y esto podemos verlo reflejado en muchísimas situaciones, desde por ejemplo el posicionamiento de ciertos grupos de poder o ciertas personas ante un conflicto o una guerra entre países, en donde sí o sí tenés que estar de un lado o del otro, y siempre obviamente hay un lado que es el malo y otro lado que es el bueno, y si no tomas partido por ninguno de los dos, significa que inevitablemente estás del lado de los malos. Un ejemplo muy claro de esto, que siempre se me viene a la cabeza, es el siguiente. Después del atentado de las Torres Gemelas, en donde aproximadamente murieron 3.000 estadounidenses, Bush sale a dar un discurso en donde dice estas palabras: o estás con nosotros o estás con los terroristas. Estados Unidos en los próximos años procedió a asesinar a cientos de miles de personas, la mayoría civiles inocentes, y todo esto en nombre de la guerra contra el terrorismo. En ese momento, si vos te posicionabas en contra de lo que estaba haciendo Estados Unidos, significaba automáticamente que estabas a favor de los terroristas. Pero bueno, esto también lo podemos ver reflejado en algo un poco más sencillo, por ejemplo, en las opiniones que se desprenden de una película. Y voy a poner un ejemplo de una película que analicé en mi canal y que pueden ir a ver cuando termine el video. Y esta es Sound of Freedom. Si no saben o no la conocen, básicamente es una película que se trata de cómo un grupo de hombres rescatan a niños que fueron víctimas de trata. La cosa es que la película no era únicamente eso y tenía un montón de otras cuestiones detrás. Por ejemplo, que funcionaba como una especie de propaganda para un candidato de ultraderecha que se iba a postular como presidente en México. La cosa es que apenas salió la película, un montón de comunicadores y creadores de contenido afines ideológicamente a dicho candidato y a los productores de la película salieron a decir que si hablabas mal de la misma era porque definitivamente no te importaban los niños y casi que estabas a favor de la trata de menores. Para esta gente, por un lado, estaban los que se preocupaban por los niños, es decir, los que les había gustado la película, los que la habían compartido, los que habían dado buenas reseñas, y por otro lado los malvados que no les importan los niños víctimas de trata.
o sea, los que criticaron la película. Esto puede sonar bastante absurdo, pero créanme que es así como estas personas van moldeando la información que les llega a su público y van fomentando este tipo de posturas. A su vez, para seguir con el mismo ejemplo, este candidato que aparece en la película dijo cosas como que la homosexualidad era una enfermedad. Por lo tanto, es normal que muchas personas de la comunidad LGTB rechacen que este hombre utilice un tema tan terrible como lo es la trata de niños para hacer una campaña política. ¿Y qué dijeron estos creadores de contenido afines a este candidato? Que la comunidad LGTB, que los progres, como critican la película, entonces significa que defienden la trata de menores. En conclusión, estas personas simplifican las cosas, presentan su postura como una verdad indiscutible y siempre construyen del otro lado un enemigo. El concepto de cámara de eco es importante porque una estructura epistémica creada intencionalmente que se instituye como la única verdad posible y que fundamentalmente se preocupa en desacreditar a las fuentes de información que se ponen a ella, nos da una forma de explicar el fenómeno de la posverdad sin tener que decir que las personas son estúpidas o irracionales. Como en las cámaras de eco se genera una confianza inusitadamente alta en las creencias internas y una inusitadamente baja en las externas, entonces cuando entras en una, se puede aún así actuar racionalmente en cada instancia particular del pensamiento y aún así ser irracional en el conjunto porque la estructura es internamente incoherente. Las cámaras de eco no destruyen el interés por la verdad de las personas, sino que les establecen otro parámetro de lo que es verdad y lo hacen socavando las fuentes creíbles de conocimiento. Por eso, lo peor que puedes hacer al enfrentarte a una cámara de eco es tratarla como una burbuja epistémica, porque las estrategias que rompen una, el dar directamente información contraria, solamente refuerzan a la otra. Estas cosas son durísimas. Capítulo 5. ¿Cómo escapar de una cámara de eco? Ahora, ¿hay alguna forma de escapar a una cámara de eco? Si la exposición de información no ayuda, y la argumentación no ayuda, y la crítica tampoco ayuda, y además todas esas cosas refuerzan más la cámara de eco, entonces, ¿qué herramientas nos quedan? Parece que, una vez dentro de una cámara de eco, llevar acciones epistémicamente virtuosas, como ser racional, ser escéptico en cierta medida, tomar con pinzas lo que uno piensa y lo que cree, es contraproducente. Porque podés buscar toda la información y hacer todos los razonamientos que quieras, pero la información ya está tergiversada por quienes consideren fuentes viables debido a la estructura a la que ya perteneces. Las cámaras de eco convierten la virtud epistémica particular en vicio epistémico colectivo. Cada persona puede actuar de forma racional, pero la estructura en la que se encuentran vuelve esos comportamientos irracionales. Entonces, ¿cómo se sale? La clave de todo esto son las creencias que uno adquiere primero. Una vez adquirís una creencia, sometés a los contraargumentos a esa creencia a un escrutinio mayor, los argumentos a favor a un escrutinio más laxo, digamos. Eso significa que le damos más valor a las creencias que ya tenemos. Pero esto no tiene por qué ser así. La evidencia en favor o en contra de una creencia vale lo mismo, no importa cuándo se la encuentre. Así que podemos presentar una forma de salir de la cámara de eco a partir de este vicio epistémico, digámosle. Podemos hacer como Descartes y suspender todas nuestras creencias, hacer un reinicio epistémico radical en el cual suspendamos el juicio con respecto a toda la información que se nos presenta. Salvo que no, eso es completamente inviable y no se puede hacer en ningún momento. No podemos hacer eso, Descartes no pudo porque el conocimiento es social. Necesitamos de la confianza en el testimonio de otros para nuestra vida epistémica. Pero se puede hacer algo parecido, de hecho. Un reinicio epistémico solamente social, de reconsiderar el valor que le damos a las creencias de otros sin apelar a nuestros juicios de credibilidad anteriores. Es decir, por ejemplo, si antes le creía a otra persona porque era mi amiga y no le creía a una tercera persona porque no era mi amiga, debería ahora darle igual valor a ambos testimonios, sin que mis juicios anteriores apliquen en el nivel de credibilidad que les doy ahora. Si esto se hace bien, en teoría, debería ser capaz de romper la cámara de eco porque destruye la asimetría de credibilidad que la cámara de eco construyó. Recuerden entonces, las cámaras de eco funcionan mediante la manipulación de la confianza, por lo que la forma de deshacer su influencia no es mediante la exposición directa, sino abordando las estructuras de descrédito epistémico y reparando la confianza rota entre la gente de la cámara de eco y el mundo exterior. Y esto es difícil de hacer, pero si estás adentro de una cámara de eco, es importante no aceptar acríticamente toda la información que se te presenta, sino también buscar puntos de vista alternativos y no quedarte con lo que diga tu figura de autoridad favorita. Por ejemplo, la cita con la que empecé este video no es de Mastro Piero, es de Salibaba. No deberías confiar en mí ciegamente. Buenas noches. Y gracias a Rui por donarme plata de vuelta por cafecito, pero por favor, deja de gastar tu plata en este
proyecto sin sentido que tengo. Te lo ruego.